Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte que no se debe esconder. Guerrero de la cruz, Calama para Cristo. Yeah. Instrumentos ya de vida somos cambiados por su lore. En la tierra y los Andes, Calama, qué bendición. Tierra, amigos míos, que hoy lo vio nacer. Pobreza, tristeza, Jesucristo quiere vencer. En la forma más intensa, en su cruz la vio nacer. Del madero mi maestro resucitó para vencer. En los cielos y en la tierra mi pueblo no va a decaer. Yo, un cuerpo de Cristo, Calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. Un cuerpo de Cristo, Calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. El Señor nos llamó a cumplir una función, a vivir guiados cada día por su amor, a trabajar unidos sin ninguna confusión, en un mismo sentir y con un mismo corazón. Pero ¿qué pasa? Veo gente a mi alrededor predicando más su evangelio, atrayendo división, hablando falsa doctrina de dinero y no de amor, corrompiendo a las ovejas y alejándolas del pastor. Vemos lo que dice la palabra: las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas, aquellas que no guardaron consigo el aceite, sino que andando en la carne se pasaron de imprudentes. Quiero animarte a que podamos trabajar unidos en un mismo sentir y como escogidos cambiemos esta realidad tan cruda para que el Señor nos encuentre sin mancha ni arruga. En un mismo sentir y con un mismo corazón, con un solo cuerpo, un cuerpo de Cristo. Todo gobernante tan solo quiere hacerse fama y fortuna. Muy buenas noches a todos los hermanos. Estamos una vez más aquí en el ciclo de entrevistas Oseas 4:6, nuevamente con un gran invitado para que continuemos en esto de poder nutrirnos y poder alimentarnos de las experiencias de grandes hombres de Dios y cómo el Espíritu Santo a través de ello ha ido guiando a la iglesia. Así es que nuevamente queremos partir dándole las gracias a Chadai Urban Store, Chadai Diseños Calama. Ustedes lo pueden encontrar en Facebook, Instagram, de nuestro pastor Cristian Godoy, de la Misión Bautista Maná del Cielo Calama, y productos de calidad. Así es que Chadai Urban Store, Chadai Diseños Calama, presente aquí siempre apoyando a Calama para Cristo. Y bueno, hoy tenemos un gran invitado, tenemos a un gran amigo también nuestro. De hecho es el pastor que me casó a mi esposita, que nos hizo esposos. Él es nuestro pastor Ricardo, así que los voy a dejar con él para que nos salude y para que se presente un poco y nos diga quién es él. Pastor Ricardo, por favor, buenas noches. Buenas noches, estimado hermano, buenas noches a todos. Que Dios pueda añadir mucha bendición a su vida, a su corazón, Dios pueda equiparle a través de este tiempo, que Dios pueda visitarle y que estemos en estos minutos que vamos a estar, que sean de mucho provecho. Bueno, como dice Ives, mi nombre es Ricardo Carrasco y tengo 58 años y más de la mitad de mi vida he estado dedicado al ministerio pastoral. De hecho, yo me convertí el año 81, en diciembre del 81, y hasta el año 82, 83, yo estuve de miembro de la congregación en la Iglesia Bautista en Nacimiento, y de allí, ¿cierto? Me fui luego a preparar, ¿cierto? A prepararme en el seminario teológico, ¿cierto? Después de que Dios me saliera al encuentro. Yo creo, ¿cierto?, que todo este proceso de conversión, todo este proceso de esta inquietud que viene en uno primero, ¿cierto?, y luego este proceso de conversión es un acto que es divino, que es soberano y que tiene que ver solo con la gracia de Dios. Nos distinguimos de otras comunidades, de otras religiones en realidad, más que de otras comunidades,
donde nosotros creemos que el centro del Evangelio es la gracia de Dios y que nadie es digno de nada, que nadie puede ser santo por uno mismo, por esfuerzo humano. Por eso no somos judíos. No es por el esfuerzo humano de obedecer ciertas leyes que uno es mejor, sino es por la irrupción del Espíritu Santo en la vida de uno, y esa transformación ocurre paulatinamente, naturalmente. Entonces yo soy heredero de una doctrina y de una teología, ¿cierto? Y de un pastorado. Un hombre de Dios, el hombre de Dios que a mí me guió a los pies de Cristo y que me formó en el primer tiempo, fue el pastor Domingo Morris. El Señor, ¿cierto?, le usó a él para llevarme en el primer tiempo hasta cuando el Señor lo llamó a su presencia realmente. Por lo tanto, ¿cierto?, para mí fue muy importante y dos cosas han sido tremendamente importantes para mí. Este pastor a quien hago alusión y que seguramente algunas personas, ¿cierto?, conocieron, un pastor muy importante en la obra bautista en Chile, y él me inculcó algo que yo nunca pensé que desde el principio iba a ser tan importante. El valor, la preponderancia, la relevancia, ¿cierto?, la inerrancia de la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios en la vida del converso, en la vida de aquella persona que no quiere ser un bebé, sino que quiere aspirar, ¿me entiende?, a cosas mayores. Y fue a través de una palabra de Dios que yo recibí el llamamiento a servir en el ministerio. Yo distingo que Dios llama a todas las personas a servir, pero algunas las llama a servir de una manera distinta. Y esa palabra está en el libro de Juan, capítulo 6, verso 27. Yo estaba, contarle también que yo tuve la oportunidad de estudiar administración de empresa y tengo 58 años, entonces yo soy de una generación distinta a la que hay hoy día. Claro que sí. Por lo tanto, cierto, las instancias de educación en ese tiempo, cierto, eran un poquito más restringidas, se requerían, ¿me entiende?, hacer un poquito más de esfuerzos para conseguir aquello. Y yo me recuerdo que iba, cierto, tratando estaba en mi primer tiempo de comunión con Dios, de pasión por Dios, de desesperación por Dios. Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿en qué? Yo ya estaba egresado, estudié y egresé, y en ese tiempo estaba yo, Señor, ¿en qué tú quieres que trabaje? Y yo le estaba preguntando realmente a Dios, Señor, ¿tú quieres que trabaje en algo de los negocios humanos, de los negocios de la vida? ¿O tú quieres en verdad que yo trabaje en tu reino? Y este verso para mí fue, en el sentido positivo, lapidario. Fue muy profético para mí. Yo creo que la palabra de Dios, cuando viene directo a tu vida y a tu corazón, se provoca en ti convicción, provoca en ti algo, y ya tú dejas de ser quien eras para ser lo que Dios quiere que tú seas. Bueno, en eso estaba cuando la palabra, ¿cierto?, se cumplió la instrucción que decía mi pastor, mi discipulador. Me dijo, cuando Dios te llame, ¿cierto?, Dios va a ser clarito contigo. Usted va a tener convicción profunda, va a ser capaz de conquistar cualquier cosa, de dejar cualquier cosa, porque así es el llamamiento del Señor. Pues bien, fue así. Yo venía haciendo un viaje entre una localidad, ¿cierto?, entre Los Ángeles, Chile, y Nacimiento, que está a una distancia de 30 a 33 kilómetros, y iba haciendo ese viaje de Los Ángeles a Nacimiento, y Dios, ¿cierto?, habla a mi vida y me entrega esta palabra, y me dice, trabajad no por la comida que perece,
sino por aquella que a vida eterna permanece. Para mí fue tan claro que los planes, no tan claros que yo tenía, pero que tenía hasta ese momento, se clarificaron total, completa y absolutamente. 2 semanas después yo estaba comunicado con el seminario y pidiendo que me aceptaran para el año siguiente, ¿cierto?, a estudiar en el seminario. Y yo era radical, sigo siéndolo, creo, y le escribí, pero le dije al Señor, Señor, yo voy a postular solo una vez, y si esto no resulta, yo entenderé que no hay plan estudio. Bueno, fue tan así que estudié en el seminario, fue una tremenda experiencia. Yo nunca había estado en Santiago, no había vivido en Santiago, no conocía lo que era el trajín de Santiago, la velocidad de Santiago. Yo venía de Los Ángeles, ahí había sido mi tiempo. Ese era el mayor flujo de vehículos que yo había visto, la mayor cantidad de semáforos y de gente que yo había visto había sido ahí. Me fui a Santiago y ahí estuve un tiempo precioso, maravilloso, donde los profesores nos ayudaron a conocer la palabra de Dios y en segundo lugar, o en primer lugar, en verdad, ¿cierto?, a hacer la voluntad de Dios. Lo que más llamaban, ¿me entienden?, en el seminario en ese tiempo, era que nuestra vocación era hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, para mí fue muy importante, fue muy relevante, fue muy significativo ese tiempo, y tal vez diría de mi tiempo de juventud, aparte del tiempo en la iglesia que yo pasé en Nacimiento, días preciosos con una gente preciosa, maravillosa, mi tiempo en el seminario fue en ese tiempo también extraordinario. Mi tiempo de juventud, yo lo recuerdo, ¿cierto? Ahí mi capacitación con un equipo de personas, más o menos éramos 100 alumnos que habíamos en el seminario, de 4 cursos, y soy uno de los que sobrevive en el ministerio hasta este momento y en este tiempo. Así es que esos son los inicios, ¿cierto? Y todo esto que provocó en mi vida. Como quiero decir algo, como pueblo de Dios evangélico bautista, nosotros somos muy discípulos del estudio. Sin embargo, ocurría una inquietud grande que yo tenía y que después el Señor me fue ayudando, ministrando, ¿me entiende?, digamos, en esto, que tiene que ver con los dones del Espíritu y que tiene que ver también con ver el reino de Dios y la obra de Dios y los milagros de Dios en la vida de todo hijo de Dios. Y yo, ¿cierto?, tenía esa inquietud. Yo escuchaba del mundo cristiano, evangélico, ¿cierto? No quiero mencionar a nadie en particular, pero que hablaban, ¿me entiende?, digamos, de manifestaciones, milagros y cosas, ¿cierto?, por el estilo, que aparecen, por supuesto, en la palabra del Señor, en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, digamos, en abundancia. Y yo tenía muchas ganas, ¿me entiende?, de conocer la obra sobrenatural de Dios en eso. Y el Señor fue bueno, respondió mi oración, respondió mi clamor, y de ahí en adelante, ¿cierto?, han ocurrido muchas cosas lindas, preciosas, maravillosas. Hoy estoy casado, llevo más de 30 años de matrimonio, tengo un hijo, en realidad tengo 33 años de matrimonio, wow. Voy por los 34, y Dios ha sido precioso, maravilloso, y todos los matrimonios que hago son más o menos felices. Qué interesante, pastor. Sí, y la verdad es que doy testimonio de ello. Qué interesante poder escucharlo y darnos cuenta de que en su caso el llamado fue totalmente claro del Señor. O sea, no hubo lugar a dudas que el Señor le reveló a usted su propósito especial para el cual usted había sido llamado. Y me llama mucho la atención, y lo vamos a tocar en la última parte de la entrevista, esa decisión de, al momento que usted aceptó el llamado total del Señor, inmediatamente se fue, ¿cierto?, a un seminario para prepararse. Eso lo vamos
como digo, a detallar y profundizar un poco más adelante. Pero ahora cuéntenos, pastor, que pasó todo este proceso, ¿cierto? Usted nos cuenta que estuvo en el seminario. Obviamente fue un periodo exitoso, salió de ahí y ya el pastor Ricardo tiene que ejercer este ministerio, tiene que poner en práctica no solo lo aprendido, sino que también el llamado que había en usted tiene que ya ejecutarlo. ¿Cómo inició eso? Y cuéntenos cómo usted, guiado por el Espíritu Santo, pudo ir sorteando los problemas tanto que suceden al principio de la ejecución del ministerio, como los que han ido sucediendo a lo largo de su caminar, porque me imagino que la manera en que usted enfrenta los problemas dentro de la iglesia hoy en día, de alguna manera es diferente a la que, o como lo hacía cuando recién empezó a ejecutar su ministerio, su liderazgo. Así que cuéntenos un poquito eso para que lo que lo estamos escuchando y lo que lo irán a escuchar más adelante podamos nosotros saber de antemano cómo quizás reaccionar ante ciertas situaciones dentro de la iglesia. Bueno, naturalmente los años van dando, los años con Dios van dando un temple que tiene que ver con el hecho de que cuando uno estudia, y eso nos ha pasado a todos, creo yo, cuando uno estudia cree que uno trae, ¿cierto?, un diseño que va a ser súper exitoso, tiene ideas, ¿cierto?, súper exitosas, y a mí me resultan ahora, ¿cierto?, un poco pretenciosas en ese momento, uno poco menos que, discúlpenme la figura que voy a usar, pero en mi tiempo de joven había una película de monito, una serie de monitos que se llamaba Pinky Cerebro. Sí. Pinky Cerebro eran aquellos que salían, ¿me entiende? Vamos a conquistar el mundo, vamos a conquistar, ¿me entiende? Digamos, todas las cosas. Y la verdad es que no es así. Las instrucciones, cierto, que uno recibe, los buenos consejos. Yo recuerdo a alguien, un consejo de uno del rector del seminario que teníamos mucha afinidad en cuanto a ministerio, porque yo creo que los llamamientos, así como Pablo fue llamado a ministrar el evangelio a los gentiles, ¿cierto? Y Pedro al pueblo judío, yo creo que también hay que tener, si hay algo que yo creo que tenemos que considerar es eso. Uno tiene que ser muy fiel al llamamiento que Dios le ha hecho. Yo tengo un llamamiento al ministerio pastoral. Por lo tanto, si al dueño de la iglesia se le ocurrió que yo servía o podía contribuir en esta área, podíamos, ¿cierto?, trabajar en ese ámbito, y a mí me parece muy importante. Y eso se ha ido confirmando a través del tiempo. Tal vez el término no es confirmando, sino afirmando esa realidad en mi vida. Yo creo que cuando Dios habla no necesita más confirmación, necesita sencillamente la ejecución. Por lo tanto, eso ha sido muy relevante en mi vida, porque me encontré en el estudio del libro de Éxodo, cuando Dios le da la instrucción, ¿cierto?, a Moisés de construir un tabernáculo, ¿cierto? Dios llama a Moisés, ¿cierto?, no solo para liberar al pueblo de Israel, sino también para edificar, construir el tabernáculo. Y ese tabernáculo no lo podía hacer Moisés a su idea. Y hay una palabra que a mí me llama mucho la atención cuando le dice, Moisés, haz el tabernáculo de acuerdo al diseño que se te mostró. Y si uno lee y estudia el libro de Éxodo, ¿cierto?, cuando termina al final, capítulo 39 y 40, en el 39 es impresionante cuando Moisés le dice, Dios, terminé la obra. Y Dios comienza a decirle, ¿cómo hiciste, cierto, esta obra? Como tú la mandaste, Señor, como tú lo ordenaste, Señor. Y yo creo, ¿cierto?, que si yo tengo un llamado al ministerio pastoral,
¿cierto? Yo necesito ejercer en esa área. Y 2 consejos, ¿me entiende?, del pastor Domingo Moris, a quien honro en esta entrevista también. Me dijo, si Dios lo llama a hacer aseo, haga el mejor aseo que le corresponde. Porque Dios lo llamó para eso, a servir con alegría. Como dice el Salmo 100, ¿cierto? A Dios se le tiene que servir con alegría. Pero otra de las cosas que el rector del seminario me recordó en muchas ocasiones, ¿cierto? Era de que uno tenía que pastorear, pero a todos, a la congregación donde Dios lo lleve, a todos, sin distingo. Y yo he procurado ser fiel, ¿entiende?, a eso. Pero otro pastor también, que es pastor, ¿cierto?, Otoniel Sepúlveda, también, ¿cierto?, de Santiago, muy importante, él fue presidente de la convención también, bautista. Él también me dijo en una ocasión algo que también ha marcado mi vida. Y yo me he dado cuenta que esos hombres, ¿cierto?, marcaron mi vida. El pastor Morris, el pastor, ¿cierto?, Francisco Coy, que era el rector del seminario en ese tiempo, y Otoniel Sepúlveda, que me dijo, fue la última persona que me dijo, las ovejas engendran ovejas. Los pastores engendran pastores. Lideran, ¿me entiende? Digamos, como es. Y a propósito de las estrategias que Dios ha ido dando, tienen que ver con eso. El llamamiento es pastoral, yo ejerzo el ministerio pastoral. Me han invitado, ¿cierto?, modestia aparte, pero me han invitado a hacer otras gestiones en el reino. Otros trabajos en el reino. Y yo digo, Dios me llamó a servir en el ministerio pastoral y yo quiero ser fiel hasta el final en el ministerio pastoral. Segundo, a las ovejas, ¿cierto?, hay que pastorearlas a todas por igual. Y en tercer lugar, el pastor engendra, ¿cierto?, pastores, líderes, servidores, ¿cierto?, en esta área. Y eso ha sido, de alguna manera, mi manera de abordar, mi manera de ver. En algunas cosas me ha ido bien, en otras cosas no me ha ido bien. Esa riqueza que hay de la vida, ¿cierto?, también ha estado en nosotros. Pastoralmente hablando, tengo que reconocer que durante estos 28 años que yo estoy pastoreando en una sola congregación, y los otros 5 años los pastoreé en otra congregación. Los primeros 5 años estuve en una congregación, pero estos 28 años, ¿cierto?, han sido extraordinarios, de veras. Me he dado cuenta de que cada vez que yo recuerdo la palabra del Señor, que trabajar no por la comida que perece, para mí yo lo entendí clarito, no por la comida ¿cierto?, que perece, sino por aquella que a vida eterna permanece. Yo entendí que Dios me estaba llamando, ¿cierto?, a sentarme en la mesa de Él, servirme de Él para luego servirme, ¿entiende?, digamos, a los demás. Por lo tanto, para mí este ha sido un tiempo muy hermoso. Naturalmente el matrimonio y la familia son súper importantes en esto, sin embargo, decir que el llamamiento que Dios le hace a Moisés es liberar al pueblo de Israel, y en el intertanto, ¿cierto?, como elemento máximo y mayor es liberar, ayudar, ¿cierto?, sacar de la esclavitud al pueblo, transitarlo por el desierto hasta llegar ahí frente a Jericó, ¿cierto?, y de allí le muestra la tierra prometida, y ahí, ¿cierto?, ocurre otro hecho. Ahí concluye, porque para eso Dios le llamó. Dios no lo llamó a Moisés, ¿me entiende?, para que él entrara en la tierra prometida, sino para liberar al pueblo, para conducirlo en el desierto y para dejarlo ahí. Y después, ¿cierto?, Dios tiene los planes preciosos y precisos para seguir adelante en su proyecto. Y nosotros nos añadimos a eso, ¿cierto?, para contribuir en la etapa, ¿cierto?, que Dios tiene preparada para nosotros. Y yo siempre digo, para aquellos, así como la Biblia dice en el libro de los Hechos, el doctor Lucas, ¿cierto?, establece esta verdad y dice que David
bendijo a su generación. Yo quiero bendecir a mi generación, ¿cierto? Que me toca vivir, que me toca experimentar, que me toca, ¿cierto? Salir, bueno, ahora con restricción, pero servir en este tiempo. Y yo creo que ese es el llamamiento que Dios le hace a uno. Yo creo que al llamamiento de Dios uno tiene que ser fiel. Cuando uno duda de eso, y puedo contar un paréntesis. Sí, sí. Hubo un tiempo en mi primer ministerio, ¿cierto?, donde pasamos una estrechez económica. Y yo pensé en sacar mi título y fui a pedir trabajo. Mire la barbaridad que es. Fui a pedir trabajo. Y mientras sacaba mi título, iba a pedir trabajo, yo me sentía muy mal. Y la verdad es que yo dije, no, esto es algo que no debo hacerlo. Dios me va a sacar adelante, Dios me va a sustentar, Dios me va a sostener, Dios me va a proveer, Dios va a multiplicar, etc. Y así fue. Así que no sé dónde está el título, no sé dónde está el cartón, no tengo idea. Y la verdad es que Dios ha sido muy fiel en lo personal y en lo ministerial, ¿cierto? También. Qué emocionante escuchar esto, pastor. Gracias por sus palabras. He notado que en la mayoría, bueno, en todo en realidad los testimonios que hemos tenido aquí en este programa, son todos de fidelidad del Señor, son todos de poder de Dios, de cómo Él ha afirmado, como usted bien dijo, los ministerios y el llamamiento, como su palabra bien nos dice, es que Él es fiel en terminar la obra, cómo ha sostenido a los pastores. Ahora, me gustaría que nos conversara un poquito porque no sé si escuché mal, pero usted lleva casi la misma cantidad de tiempo casado de lo que lleva pastoreando. Es verdad, ¿cierto? Es algo parecido, son unos pocos años de diferencia. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí. Entonces, al mismo tiempo, llevo un poquito más años de pastoreo que mi matrimonio, pero más o menos igual. claro, y bueno, yo tuve el privilegio de conocer a su familia, también a sus hijos, y ¿cómo es la pregunta para ir al grano? ¿Cómo logramos conciliar un liderazgo, un pastorado exitoso con una familia exitosa? Porque si bien entendemos que la Biblia es clara con ese aspecto, ¿cierto? En la vida de los pastores, de los líderes, que nos llama a tener que manejar a nuestras familias de buena manera. Entonces, ¿cómo usted ha podido conciliar durante esta cantidad de años que lleva pastoreando una familia como yo la conozco, donde se nota el amor, donde ha habido comprensión, donde me imagino que han superado obstáculos juntos y todo esto sin dejar de pastorear? Cuéntanos un poco cómo ha sido ese dualismo dentro de su vida. Soy de una generación, amén, soy de una generación, ¿cierto? Un poquito distinta en este sentido. Yo me convertí 2 años antes de irme al seminario. Y cuando conocí la realidad pastoral, me daba cuenta de que el rigor, el legalismo con el cual se vivía al interior de las familias pastorales era un poquito severo. Era como, no quiero decir que uno debe ser relativo en esto, pero era un poquito severo. Se notaba los matrimonios no muy felices. Los hijos tampoco tenían una libertad, ¿cierto? Porque eran los hijos de los pastores. Era la esposa del pastor, era la casa del pastor. Sin embargo, creo que me ha resultado un poquito el no poner carga sobre mi hijo, ¿cierto? Que él es un hijo de Dios, es un servidor en el cuerpo de Cristo, pero nunca le he cargado eso, ¿me entiende? Que sea él, que tenga que comportarse de tal o cual manera porque es el hijo del pastor.
porque mi hijo, aunque ha sido obediente, por allí también tiene pasajes donde en algún momento, como toda persona, no lo fue. Igual mi esposa, ¿cierto?, ha servido y ayudado de muchas maneras, ¿cierto? Y en estos últimos 20 años ella ha servido mucho en sociedad bíblica, por ejemplo, pero igual, ¿cierto? Como nosotros sabemos, siempre uno pasa por tensiones humanas, desafíos, y hemos salido adelante con la ayuda del Señor. No sé si soy una persona exitosa, en verdad. Me gustaría que Dios me dijera, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Quisiera escuchar de Él, quisiera oír de Él, quisiera, ¿me entiende? Porque los parámetros de éxito en este mundo son un poco distintos. Si yo tengo tal o cual vehículo, si yo me visto de tal o cual manera, o si yo vivo en tal o cual lugar, ¿me entiende? Pareciera ser que eso es el éxito según ciertos los parámetros nuestros. No estoy tan convencido de que eso sea lo más adecuado. Es más, el número de hermanos de nuestra comunidad no es menor, no es pequeño. Pero yo siento de que todavía queda un poco más. Esa conciliación, yo creo que la apertura, la honestidad, la libertad, yo en lo personal creo lo que dice el Salmo 100, lo he repetido ya en esta segunda ocasión que lo digo. La Biblia dice que a Dios hay que servirle con alegría. Yo creo que eso es, ¿cierto? Tiene que ser muy satisfactorio para uno y tiene que ser muy irradiador para los demás, ¿cierto? También esto de servir a Dios con alegría. Y yo creo que tiene que ser de esa manera. El trabajo en el Señor, la profesión o el lugar que Dios nos ha dado, la cantidad de hijos, la calidad de esposa que uno tiene, ¿cierto? Es muy importante. Ser agradecidos. Mi pastor Domingo Mori decía de esa manera, que nosotros tenemos que ser tremendamente agradecidos. Y yo me encuentro dentro de los privilegiados, digo yo, tenemos varios elementos que nos ayudan a nosotros a reconocer esa fidelidad de Dios, ¿cierto? Y yo puedo decir que Él fue fiel, está siendo fiel y seguirá siendo fiel, ¿cierto? En aquellos que procuramos, ¿cierto?, seguir los caminos del Señor y seguir el llamamiento al cual Dios nos ha convocado. En estos últimos años estoy en una parte del ministerio que yo creo que Dios me ha llamado y ha sido fuerte, ha sido duro en realidad en esa área, que tiene que ver con el hecho de en nuestra obra, la mayoría de las iglesias tiene un solo pastor. Y en el Nuevo Testamento se habla de que las congregaciones tenían un equipo pastoral. Y eso ha sido un desafío en estos años que hemos procurado llevar adelante, tener un equipo pastoral. En nuestra congregación, nosotros somos 3 pastores. Cada uno tiene sus responsabilidades, ¿cierto? Pero yo siempre tengo y creo que voy a tener esta vocación de levantar equipos pastorales, de animar a los hermanos pastores que equipen, ¿cierto? Y hay algunas congregaciones a las cuales hemos estado colaborando, ayudando, en algunas nos ha ido bien, porque decirte, amado Ives, ministro del Evangelio, servidor ahí en esa linda región, que trabajar en equipo no es fácil. Cuando usted pregunta cómo le ha hecho, ¿me entiende?, en el matrimonio, cómo le ha hecho en el ministerio, la verdad es que trabajar en equipo no es nada de fácil.
porque hay que congeniar hartas cosas, hay que tener claridad de lo que hay que hacer, y los egos, hasta donde yo sé, todavía no mueren. Estamos en proceso, ¿cierto?, de sepultar, de controlar, de lo que la Biblia llama dominio propio, ¿cierto? Hasta donde yo sé, todos creemos que nadie predica mejor que yo. Hasta donde yo sé, las ideas mías son superiores a todas las demás. Hasta donde yo sé, hasta los asados a la parrilla no son, yo los hago, ¿cierto?, con ciertos elementos, y nadie los hace mejor que yo. Esa declaración que pudiera ser coloquial en un sentido, hogareña en otro sentido, no obstante refleja y revela, ¿cierto?, algunas problemáticas con las cuales uno se va encontrando cotidianamente. Además, me corresponde ser, en mi denominación, ¿cierto?, el presidente del Consejo de Ética, el presidente del Consejo de Ética, del comportamiento, del alineamiento hacia Dios, hacia la palabra, hacia la comunidad, ¿cierto?, cristiana, hacia la Biblia. Me corresponde, ¿cierto?, evaluar todos esos elementos. Y la verdad es que me siento muy privilegiado de que mis pares me hayan elegido y me hayan dado ese privilegio y esa bendición, ¿cierto?, que dice relación con eso. Pero eso es muy difícil, es muy complicado. Me he dado cuenta que en la práctica, cuando alguien dice, cuando estamos bien, cuando las cosas van bien, dice, pastor, cuando en realidad usted vea que yo ande en mal camino, dígamelo nomás, yo no me voy a molestar. Y yo voy en esa confianza, y cuando le digo, se molesta. Y esto es a todo nivel. Por lo tanto, yo creo que tenemos que, los desafíos tienen que ver con nosotros mismos. Hay algunas cosas que yo tengo que mejorar, hay algunas cosas que yo en el matrimonio tengo que mejorar, en la crianza tengo que mejorar, en el ministerio tengo que mejorar, en mi vida personal, ¿cierto?, yo tengo que mejorar, ¿cierto? Hoy día he escuchado un par de sermones, un par de maestros, ¿cierto? Y la verdad es que yo creo que los desafíos pasan por uno. Me acuerdo del consejo que Pablo, el consejo directivo, el consejo correctivo que Dios le hace, que Dios por medio de Pablo le hace a Timoteo, cuando le dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Hay una advertencia, ¿cierto? Ahí me he encontrado a veces, ¿cierto? A veces inconsciente son las menos, pero y a veces conscientemente usando de la información que tengo, porque ustedes saben que el ministerio pastoral uno tiene mucha información, ¿cierto? Mucho conocimiento de muchas cosas, con ese susurro que de repente viene y dice, y si usas esa información, ¿me entiende?, para beneficio propio, y el fruto del Espíritu, tan hablado, tan predicado, pero pocas veces vivido, a mí me da la impresión de que nosotros necesitamos, ¿cierto?, tener el carácter de Cristo encarnado en nosotros, para que si vienen esos susurros, que en lo personal yo creo que vienen a todos, que cuando venga esa voz, esa insinuación o esa inclinación, nosotros seamos capaces de pararnos firmes y decir no. Y ahí es donde viene otra vez, ¿cierto?, esta poderosa declaración. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es con guardar tu palabra, con guardar tu instrucción, con guardar tu mandamiento, con guardar tu ordenanza.
Y eso es lo que yo creo que nosotros debemos comprender, que el Nuevo Testamento nos dice que en nosotros no está esa gracia. Es más, el apóstol Pablo dice, miserable de mí. Pretenciosamente yo no podría decir que eso es un logro personal. Considero que Dios me ha honrado. Estoy en una iglesia hermosísima, la iglesia bautista Las Higueras, aquí en Talcahuano, hermosísima, donde he pasado 28 años viviendo, disfrutando. En la mayoría de los años, por allí han habido algunos años no tan fructíferos, donde no nos ha ido tan bien, y me siento muy responsable de eso. Pero en general Dios ha sido muy fiel y muy bueno con nosotros, muy bueno con nosotros. Gracias, pastor, qué linda reflexión. Creo que es muy esperanzador escuchar de que efectivamente se entiende que para liderar una iglesia, que para pastorear, para llevar una iglesia, el trabajo en equipo no solo es necesario, sino que es bíblico. Usted bien decía que la iglesia primitiva nació y creció con este modelo de ir dejando equipos de liderazgo en cada lugar donde se levantaba una iglesia. Y es muy importante porque de cierta manera hay cierta rama de la iglesia que como perdió el rumbo en ese aspecto y se convirtieron en una especie de pastorcracia las iglesias donde el pastor tomó una posición jerárquica, dictatorial y que simplemente no se puede cuestionar y eso muchas veces crea monstruos al poder. Pero es muy esperanzador y sabio reconocer de que las iglesias necesitan un equipo que las lidere. Pastor Ricardo, vamos a hacer unos saludos porque tenemos acá, por ejemplo, a mi suegrita hermosa, Betsy, que la saluda y le dice... Dios le bendiga, mi querido pastor Ricardo y amigo, a mi suegra Jacob, mi suegro también está mirando. Saludos al pastor Robinson Chávez de la Iglesia de Veteranas Naciones, un gran pastor, gendarme, nos está pidiendo que tengamos a Gendarmería en oración. Él hace una importante labor dentro de Gendarmería, siempre con una palabra. Y yo creo que es necesario que nosotros tengamos pastores, líderes, hombres y mujeres de Dios, pero convertidos, digámoslo de manera coloquial, de verdad, en posiciones como esta, como gendarmería, como carabinero, como, bueno, Amén. en toda área la palabra tiene que estar ahí, y creo que es sano que la iglesia se involucre en toda área de la sociedad. Pastor, siguiendo con el tema que estamos tratando, respecto a la ejecución y a cómo usted ha llevado esto, yo quiero que nos dé una reflexión que nos aliente en el siguiente sentido. Yo quiero que nos cuente y que nos explique la importancia de la preparación teológica dentro del liderazgo de la iglesia, cómo ésta influye positiva o negativamente, desde ahí depende de su punto de vista, al liderazgo eclesiástico. Esta lo mejora, nos ayuda a ejercerlo de mejor manera, una preparación teológica responsable, ministerial, como corresponde. Quiero hacer una apología de la tesis que yo tengo en relación a esto. Creo que la teología latinoamericana y particularmente en nuestro país ha venido a darnos libertad para reflexionar, ¿cierto? Pero me da la impresión de que nosotros no podemos olvidar que teológicamente, más que teológicamente, yo quisiera hablar doctrinal y bíblicamente. Yo creo que la reflexión del ministro del Evangelio tiene que partir desde la Biblia. No digo que debe ser extemporáneo, es decir, no digo que, porque la teología parte de la realidad. En muchos de los casos parte de la realidad. Yo creo que nosotros, ¿cierto?,
como hombres de Dios tenemos que partir desde la Biblia, desde el corazón de Dios, desde la palabra de Dios. Y cuando nosotros compartimos, ¿cierto?, nuestra visión desde este hecho, no cabe duda que Dios nos va a decir los diseños, los planes, no cabe duda que Dios va a respaldar lo que Él ya ha dicho, ¿cierto?, cómo debemos servir. La mayoría de los escándalos, ¿cierto?, que ocurren es porque nosotros nos desperfilamos de Dios, desde su palabra. Ya la Escritura, ¿cierto?, tiene abundancia de declaración que dice que el que edifica su casa, ¿cierto?, desde el fundamento de Jesús, desde el fundamento de la palabra, desde el fundamento de la misión que Jesús ya dio, ¿cierto?, erramos el blanco. Y cuando nosotros partimos desde una realidad social, económica, o partimos, ¿cierto?, antropológicamente hablando, desde una cosmovisión más bien humanista, nosotros tendemos a desperfilarnos. Yo creo que lo primero es como el juego de la fe y la razón. ¿Qué es primero? ¿Cierto? A lo mejor el mundo, ¿cierto?, carismático podría decir, ¿cierto?, partimos desde la fe y dejamos de lado la razón. Y otro podría decir, partimos de la razón, ¿cierto? Y ahí ayudamos con la fe. La verdad es que yo creo que nosotros debemos partir desde la fe. Debemos partir desde la Biblia, debemos partir desde la revelación que Dios ya nos ha dado. Y aquí entro en un temazo, creo yo, que creo que por mucho tiempo, ¿cierto?, la iglesia y el liderazgo fundamentalmente se ha despreocupado de una de las herramientas más importantes que nosotros tenemos en el día de hoy, que es la palabra de Dios. Yo creo que la escasez de Biblia, la escasez, ¿cierto?, del conocimiento revelado de la palabra de Dios. Yo hago un distingo entre conocimiento y conocimiento revelado. Yo puedo conocer que Pablo dice en Gálatas que con Cristo estoy juntamente crucificado, y puedo decirlo. Pero si esa verdad no se revela a mi vida, no va a haber una transformación en mi vida y en mi corazón. Amén. Yo creo que hay un elemento, ¿me entiende?, digamos ahí, que es tan importante. Y ahí uno, ¿me entiende?, la fe con la revelación, con el impacto espiritual, ¿me entiende?, que tiene que haber para que haya transformación. Si no va a haber conocimiento, o como dice Santiago, va a haber sabiduría humana, que la sabiduría humana, ¿me entiende?, es absoluta, según Santiago, que es diabólica, dice la humana. Solo la divina, la revelación divina, la sabiduría divina es la que es grata, la que es agradable, la que nos lleva a un nivel distinto. Por eso yo creo que nosotros debemos partir desde la Escritura, debemos partir desde la comunión con Dios, debemos partir más que estas dos disciplinas, la oración y el estudio de la Biblia, ¿cierto?, como fines en sí mismos, deberíamos tomarlos, ¿me entiende?, como herramientas para tener una profunda comunión con Dios y no escaparnos de los marcos que la Escritura menciona. Hoy día hay mucho mensaje que se escapa a veces de los parámetros del marco de la Escritura. Del marco de la Escritura. Por lo tanto, yo diría que es muy importante que nosotros nos preparemos en el estudio bíblico, que nos preparemos, ¿cierto?, en la revelación bíblica, que nos preparemos en cuál es el corazón, ¿cierto?, de la Biblia, cuál es el corazón del Nuevo Testamento, cuál es el corazón del Antiguo Testamento, que cada cristiano sepa en profundidad qué es lo que Dios dijo y se revele eso a nosotros para que podamos ser personas que anden
en sus caminos y no en los nuestros, para que andemos en sus pensamientos, no en los nuestros, para que andemos en sus propósitos, no en los nuestros. Yo creo que eso hace la diferencia. Y cada día que amanece, si el ministro de Dios dispone su corazón a buscar a Dios, a ser sensible a su palabra, como dice el apóstol Pablo, a declarar: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte que me lleva cautivo a hacer, a decir, a pensar cosas que no están de acuerdo con el Señor ni con su palabra? Solo con la ayuda de Dios nosotros podremos salir adelante. Y si Pablo, con la altura espiritual, con el equipamiento cierto ministerial que él tenía, fue capaz de decir una cosa como esa, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde quedamos, me entienden, con nuestras limitaciones? Y yo creo que nosotros, los ministros del Evangelio, también debemos ser capaces de reconocer que todos tenemos múltiples limitaciones. Y por eso la urgente necesidad de aprender a trabajar en equipo. Yo creo, como dice Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 4, que el Señor equipó a algunos, ¿cierto?, para edificar al cuerpo de Cristo, y dice para que lleguemos a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Y yo creo que todo eso se consigue en equipo. Pero la limitación nuestra, la falta de humildad de uno en reconocer que uno no lo puede hacer todo, sino que necesita de otros ministros, servidores, ¿cierto?, que ministren a la iglesia, a mí me parece que es muy importante también. Así que yo diría, ¿me entiende?, digamos, partiendo de la Escritura, no partiendo de la sociedad, de la realidad, sino partiendo de esta realidad que es principal para nosotros y cómo afectamos esa realidad en la cual nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Qué maravilloso, pastor. Sí, concuerdo completamente con sus palabras. Para tener una iglesia fuerte tenemos que tener líderes cimentados, formados, alimentados con la palabra del Señor. Creo que no hay otra opción para que tengamos un liderazgo bíblico dentro de nuestra iglesia, lo cual llevará a poder tener iglesias fuertes doctrinalmente, pero también en acciones. Pastor Ricardo, le agradezco mucho su tiempo, la voluntad de poder estar con nosotros, de poder compartir lo que el Señor ha hecho en su vida. Yo estoy seguro que de esto podemos sacar muchos principios: el trabajo en equipo, la fidelidad del Señor, la importancia del estudio bíblico, de la preparación bíblica en los líderes. Entonces, le quiero dar las gracias, pastor, y le voy a dejar abierto el micrófono para que usted se pueda despedir de todos los que están mirando. Un saludo a mi hermana Alejandra Pastene, que está ahí con nosotros, y que nos dé unas palabras finales, que se despida y que nos dé ahí como un impulso final para los líderes, para la generación de recambio, para aquellos que van a tener que tomar Amén. el legado que usted y grandes pastores que tenemos en Chile han dejado. Así es que, pastor, el micrófono y la pantalla es suya para que cierre esta entrevista. Bueno, saludar ahí a parte de mis ovejitas que están por ahí, la tía Betsy. Sí, está Rosemary. Hermana Betsy. También está ¿Cierto? Rosemary ahí. Mire, toda la Talpén gente linda ahí. mirando. Así es que les saludo con mucho cariño, con mucho amor. A Alejandra, ahí, a Jovito, a Rosemary, a tanta gente linda y preciosa que seguramente estará oyendo y escuchando. Abrazarles en el nombre del Señor y decirles que Cristo está vivo. Amén. Él no ha muerto. Levántese quien se levante. Hay una historia preciosa en la Biblia de cómo se derriban los gigantes. Y los gigantes no se derriban con argumentos humanos. Los gigantes no se derriban, ¿cierto?, con estrategias humanas. Los gigantes se derriban, ¿cierto?, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Los gigantes se derriban, ¿cierto?, con la poderosa palabra del Señor. Los gigantes se derriban,
siendo servidores continuos y permanentes, no importa lo que pase. Los gigantes se derriban, ¿cierto? Porque Dios es superior a toda autoridad humana. Él es el Señor arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Animarles a todos los que escuchan de que la obra es difícil, no es fácil. Yo tengo una discrepancia con aquellos que dicen que es fácil, pero no por ella, no por eso, ¿cierto?, es menos digna, es menos satisfactoria. Yo quiero bendecir, animar a la iglesia en este tiempo, animar a los pastores en este tiempo, animar al pueblo de Dios en este tiempo, a no desmayar, a confiar, a confiar, a confiar. Y así como Dios, por medio de Jesús, le dice a Natanael, Natanael, porque te vi debajo de la higuera, ¿cierto? ¿Crees? Le dice, cosas mayores que estas verás. Y de aquí en adelante verás a los ángeles del cielo que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Cosas mayores que estas verás. Porque los que creen, porque los que creen, porque los que creen, o para los que creen, nada le es imposible. No importa el tamaño del gigante, no importa la adversidad que venga, con Cristo, como dice su palabra, no solo somos vencedores, sino que somos más que vencedores. Amada iglesia, amados hermanos, amados pastores, amado Ives, que Dios les bendiga mucho. Ha sido un placer y será un placer, ¿cierto?, escuchar las réplicas que la gente y las personas podrán tener en este tiempo. Dios les bendiga mucho y gracias por esta oportunidad. Amén, pastor. Gracias por esa reflexión. Aleluya a todo lo que usted dijo. Tenemos un Dios bueno, tenemos al poderoso con nosotros. A todos los que están conectados y los que se conectarán, estas entrevistas van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube, Calama para Cristo, y también las pueden volver a ver por este mismo medio que es nuestra página de Facebook, Calama para Cristo, _medio La Resistencia. Me sumo a la palabra del pastor en también instar a la iglesia a tener fe, a creer, a no decaer, porque si estamos cimentados en la roca que es Jesucristo, nada de lo que venga nos puede hacer temer ni nos va a hacer caer de esto. Pastor, le agradezco a todos los que se conectaron. Seguiremos con este ciclo de entrevistas Oseas 4:6. El sábado tenemos también un gran invitado y así continuaremos mientras el Señor así nos lo permita. Así que me despido. Pastor, nuevamente muchas gracias. Saludo a su esposita, saludo a sus hijos, a la congregación ahí de Higueras. Gran familia. He tenido la oportunidad de estar por ahí. Así es que, sin más, me despido y les digo que Dios les bendiga. Somos Calama para Cristo. Búsquennos Instagram, Facebook y YouTube. Así es que tengan muy buenas noches. Dios les bendiga. Hasta luego, pastor. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.